¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes esta lección de Casas de Vida. Es la lección número 3, cuyo título es Huellas que trascienden. Vamos a ver un tema muy importante para la vida de todos los hijos y las hijas de Dios. Nuestro verso clave de esta sesión es Hebreos 13:7, que dice lo siguiente: acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Qué pretendemos con esta lección? ¿Cuál es el objetivo? Pues entender la importancia del legado, el legado que dejaremos cuando partamos de esta tierra y que el día de hoy, estando vivos, sigamos ejerciendo influencia positiva en nuestros descendientes y discípulos a través de nuestras palabras, de nuestro carácter y del ejemplo de nuestra vida. Como ustedes recordarán, o bueno, la mayoría de ustedes, si ya tienen un tiempo en Centro de Vida Lomas, el pasado mes de septiembre del año 2025, Centro de Vida Lomas celebró su aniversario número 39 desde su fundación. Es más, este año 2026 llegaremos, si Dios lo permite, al año 40. 40 años de haberse fundado esta casa, esta iglesia. Y pues bueno, le agradecimos y le seguimos agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros a través de estos años, por su fidelidad, por su bondad, dándole siempre la gloria a Él, porque la verdad es que no llegamos por nuestras propias fuerzas. Espero que tú y yo podamos entender eso, que si hoy vivimos es gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nos otorga la vida y que tiene planes y propósitos para nosotros. Y el cumplimiento de sus planes depende de que confiemos en su fuerza, en su palabra, en su Espíritu Santo, para poder seguir adelante. Le damos gracias por habernos sostenido hasta hoy y porque su gracia nos ha guiado en cada paso que hacemos. Hoy queremos recordar, pues, y reflexionar que el legado es lo que dejaremos a las siguientes generaciones. El legado, la palabra legado, es muy significativa y es distinto a la palabra herencia. Herencia, todos sabemos que son los bienes materiales que recibimos de nuestros padres, pero el legado son las huellas que trascienden hacia las generaciones posteriores. Hubo personas en nuestra vida que han dejado huellas en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay personas que dejan huellas muy dañinas, pero nosotros estamos hablando del legado que conforma el Padre y el Señor Jesucristo en nuestros corazones desde que le reconocimos como Señor y Salvador y que nos irá transformando en nuestro carácter, en nuestras intenciones, en pensamientos, en emociones, que dejarán una huella positiva que trascienda a los que vienen detrás de nosotros, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, o en el caso de la iglesia, los discípulos, las personas que tú estés atendiendo en la estructura de la iglesia a través de una casa de vida. ¿Cuál es el legado que estamos conformando y dejando el día de hoy? Porque esas son las huellas que ellos recordarán en el futuro de cada uno de nosotros. Entonces, el legado es el impacto que una persona deja en otros a través de su vida. Creencias, valores y acciones que son dignas de recordarse y que impactan las vidas de aquellos creyentes o de aquellos familiares o hijos que van creciendo hacia la madurez. Confiamos que en ambos casos a la madurez en Cristo. ¿Cómo se conforma el legado? Con lo que vamos sembrando cada día. Lo que sembramos en nuestros hijos a través principalmente de nuestro ejemplo. Qué importante es el buen ejemplo que podamos dejar a las personas que nos rodean. Un legado bueno, porque como te decía,
hay legados muy malos, ¿no? Los legados de todas maneras continúan. Es más, cuando llegamos a Cristo, pues tú y yo pasamos por un proceso de reconciliación y de sanidad de las heridas del pasado. Quizá tú vienes de una familia en donde hubo indiferencia, indolencia, abuso, maltrato, ausencia, cosas que impactaron tu corazón y tu mente, episodios de la vida que aún siendo adultos siguen siendo muy dolorosos. Ese es un legado que puede trascender negativo si es que no lo ponemos en manos del Señor y lo procesamos a través del perdón y a través de la reconciliación. Pero estamos aquí hablando de un legado cristiano, de un legado positivo. Dice la palabra en el Salmo 145, verso 4, que de generación a generación celebrará tus obras la humanidad y anunciará tus poderosos hechos. Gracias al legado positivo de los creyentes que nos antecedieron, tú y yo podemos hoy contar las obras de Dios, no solo las propias, sino las que hemos vivido a través de la vida de otros hombres y mujeres de fe. Y es lo que nos permite también anunciar los poderosos hechos de Dios. Te hago la pregunta, ¿estás consciente del impacto que tiene tu influencia y tu ejemplo en los que vienen detrás de ti? La verdad es que el Señor quiere animarte el día de hoy a seguir transformando, cambiando tu forma de pensar y de vivir para que cada día sea más a imagen de Jesús. De manera que con tus actos, tus palabras, tus actitudes e intenciones del corazón puedas sembrar en tus hijos espirituales o en tus hijos biológicos o en el prójimo en general el amor, la fe y tantos atributos más que tiene el Señor Jesucristo y que quiere formar en cada uno de nosotros. Es importante que sembremos semillas espirituales que germinen y den fruto en la vida de otros, huellas de amor, huellas de fe que transmitimos de una generación a otra. Yo soy de las personas que estuvieron al inicio de que se fundó Centro de Vida Lomas. Es decir, yo tengo prácticamente este año 40 años de convertido y esta ha sido mi única iglesia. La verdad es que, independientemente de un paréntesis de extravío de mi parte, que nunca debía haber tomado la decisión de irme por un tiempo a otra ciudad, el Señor me regresó aquí y yo tengo un testimonio vivo de lo que es la huella de un legado. Tengo el testimonio de un legado recibido de parte del pastor Gabriel Acero, de la pastora Lourdes Acero, y de personas como el hermano Wayne Myers y su esposa Marta, que fueron también fundadores de esta congregación y de esta iglesia. A mi memoria vienen recuerdos imborrables de la fe, de la perseverancia y de la constancia de estos hombres y mujeres que de verdad invirtieron su vida para que el reino de Cristo se expanda y se expandiera. Dice la palabra en el Salmo 78, versos 5 y 6. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Fíjense la importancia de un cambio en el corazón, en la mente y en la forma de vivir que solamente Jesucristo hace en aquellos que le hemos rendido nuestro corazón y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Va a haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Por supuesto que los que ya éramos adultos cuando recibimos a Cristo ya teníamos un legado negativo, el que veníamos arrastrando de nuestros padres y el nuestro propio, por acciones, actitudes y formas de ser no alineadas a la palabra de Dios. Pero afortunadamente desde que Cristo vino a vivir en nuestro corazón, comenzó un cambio, comenzó una transformación, que en la medida en que tú y yo cooperemos con el Señor
este cambio y esta transformación irá en aumento para dejar un testimonio y un legado distinto que nuestros hijos, nuestros nietos, especialmente nuestros hijos, puedan decir, es que mi papá era de tal manera o mi mamá era de tal manera hasta que conoció al Señor y su vida empezó a cambiar. Y ahora es una persona diferente, porque si antes era arrogante, ahora es humilde. Si antes era presumida, ahora es una persona que le da la gloria a Dios en todo. ¿Cuántos atributos negativos del carácter teníamos antes de conocer al Señor? Pero ahora estamos cultivando el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, que no son una teoría, sino que empiezan a formarse, a conformarse y verse en el carácter tuyo y en el carácter mío. Así que hay 4 aspectos del legado que es importante que conozcamos. He estado hablando hasta ahorita acerca del legado recibido, que tiene que ver con el verso clave que leímos al principio, que dice, acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. La verdad es que yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento y de honra a Dios por el legado de los pastores Gabriel y Lourdes Acero. Tengo nada más gratitud y admiración por un hombre como el hermano Wayne Myers, un carácter apasionado por Cristo, un carácter de evangelista, de maestro, de una persona que verdaderamente estaba apasionada de Cristo hasta el último día de su vida. Eso es un legado bueno. Esos son los aspectos del legado que recibimos de parte de Cristo para que sean parte de nuestra experiencia de vida con el Señor y que los incluyamos en nuestro propio carácter, porque son realmente virtudes que provienen del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los ejemplos tangibles que tenemos de personas llenas de fe, que nos motivaron a seguir en el Evangelio, que nos mostraron que se puede vivir confiando en el Señor, ¿verdad? Si recuerdo, como puedo recordar los inicios de nuestra congregación, vimos cómo la mano de Dios estuvo ahí cuando los pastores Acero decidieron abrir ya los domingos. Comenzamos como una casa de vida en la casa del licenciado Roberto González, hasta que llegó a 80 o 100 personas, ya no recuerdo. Pero cuando llegamos a esa cantidad, el pastor Gabriel cuenta que el hermano Wayne le dijo, vas a tener que abrir en domingo ya una congregación, si es que quieres que yo siga viniendo aquí a predicar la palabra. Y por supuesto que el pastor y la pastora se dedicaron a buscar un lugar a donde pudiese establecerse Centro de Vida Lomas. Y se abrió, y hasta el día de hoy aquí seguimos por la gracia de Dios. Así que hoy podemos honrar el legado de hombres y mujeres que nos precedieron, que con su ejemplo de fe tomaron decisiones para expandir el reino y formar una nueva congregación. Gracias a ellos, tú y yo tenemos ahora una familia espiritual y un lugar donde podemos congregarnos a adorar al Señor. Dice la palabra en el Salmo 126:6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es una verdad tremenda, que el avanzar el reino de Dios conlleva fe, constancia, determinación y en caso sacrificio, porque es poner al Señor en primer lugar y los planes del Señor para la vida de cada uno de nosotros que sean lo primero de lo primero. Entonces, hablamos de un legado recibido, pero también tenemos que hablar tú y yo de un legado vivo, que es el segundo punto. Dice 2 de Timoteo 1:6, Pablo, el discipulador, el padre espiritual de Timoteo, le dice a su hijo en la fe, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, que tú y yo ya recibimos un legado de Cristo, ya recibimos al Espíritu Santo, ya fuimos convertidos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero es importante que mantengamos el fuego y la pasión por el Señor Jesucristo siempre encendido. Y ahí es donde tenemos que vencer los ataques de las tinieblas
y de las circunstancias del mundo que lo que quieren es apagar ese fuego y esa pasión por el Señor Jesucristo. Hoy tú y yo somos responsables que el legado que recibimos de nuestros pastores y apóstoles aquí en Centro de Vida Lomas continúe, que trascienda, que siga viviendo. Así que no te quedes conformado o amoldado a tu vida y a tus circunstancias. Continuemos en este 2026 la obra del Señor Jesús con un compromiso y una pasión renovadas, porque como todo fuego, si no se alimenta, se apaga. Dice la palabra en Job 23, 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, a ti y a mí nos toca perseverar, nos toca continuar, nos toca dar, nos toca servir, nos toca obedecer a nuestro Dios, porque el legado debe de estar vivo aquí y ahora. Hagamos una reflexión, una pregunta hacia nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para que el legado que recibimos siga ardiendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para dejar una huella divina que trascienda en tu propia familia, en nuestra iglesia, en el lugar donde vivimos o trabajamos, de acuerdo a lo que Dios nos ha asignado hacer a cada uno? Sabemos que la gran comisión es para todos. De esa no podemos hacernos a un lado. Tú y yo estamos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Discípulos que hagan discípulos. Y luego hay una tercera fase del legado, que es el legado que trasciende. La pastora decía en el aniversario 39, pastora Lourdes, dijo que para ella el regalo más grande que recibió ese día fue poder ver y escuchar a sus nietos hablando de lo que había hablado siempre su abuelo, el pastor Gabriel. Ese es un verdadero legado, porque va más allá de nosotros mismos. Qué increíble para un abuelo, como es mi caso también, poder saber que no solo mis hijos, sino mis nietos, en este caso mis nietas, siguen la palabra del Señor, aman a Cristo, lo han reconocido como su Señor y Salvador. Y yo sé que cada una de esas personas, cada uno de tus nietos, de tus hijos, tienen un llamado divino y un propósito específico que cumplir en esta tierra, además de la gran comisión que, como te decía, es para todos. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así que no solo se trata de lo que recibimos, ni de lo que estamos viviendo el día de hoy, sino de lo que dejaremos tú y yo a las generaciones que vienen después. Estemos siempre conscientes del impacto que tiene en nuestras vidas, de que hay personas que nos están observando, nos están viendo, nos están inclusive imitando. A veces nos sorprendemos cuando una persona que no traes en la mente regularmente se acerca a ti y te da las gracias porque oraste por él o por ella, porque diste un mensaje que le ayudó a entender y comprender mejor la palabra, porque tuviste un acto de caridad, de amor y le supliste alguna de sus necesidades. Esas son las huellas que trascienden. Así que nuestro sueño en Centro de Vida Lomas no es solo tener llenas las reuniones generales, sino formar generaciones que amen y obedezcan al Señor. Eso es lo que más quiero yo. Y yo creo que tú también, si eres una persona ya casada y tiene hijos, que tus hijos, tus hijas, tus nietos amen a Dios, al Dios de esta casa, al Dios que viene desde el Antiguo Testamento, que es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios vivo y no muerto. Es un Dios de generaciones. Que nuestros hijos y nietos prediquen la palabra del Señor, en donde estén, con su testimonio de vida, con palabras en su escuela, en su trabajo, en el comercio o donde quiera que anden, aún en el transporte público.
y que vivan a la manera de Dios, que vivan una vida santa, una vida justa. Ese es el mayor regalo que podemos recibir tú y yo. Y por supuesto, es un regalo que le estamos ofrendando al Señor con nuestras propias vidas por ser parte de su familia y de su pueblo. ¿Verdad? Sigamos sembrando acciones de fe, obras justas, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hay un elemento clave para el legado, que es el discipulado. Es importante, muy importante evangelizar, pero también es muy importante afirmar a los nuevos convertidos en la fe. Y también es muy importante discipularlos, es decir, acompañarlos en su proceso de cambio, de transformación, de crecimiento y de madurez espiritual. Todo ser humano necesita un padre o una madre espiritual, no importa la edad. Por eso tú y yo, aunque ya estemos grandecitos, seguimos invocando a Dios como nuestro Padre y seguimos imitando al Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. Y tenemos afortunadamente la presencia del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Así que espero que tú comprendas y le pidas al Señor que te dé discípulos o discípulas, que te acerque personas a las cuales tú puedas acompañar en su caminar con Cristo. Por supuesto, sin sustituir la obra del Espíritu Santo, que es la primordial. Pero es importante que cada ser humano tenga un padre y una madre espiritual a lo largo de su caminar en Cristo en esta tierra. No hay otra manera de crecer, de madurar, ni de conformar y dejar un legado, sino haciendo discípulos. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo nuevamente a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, toma fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, incluyo a mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí en estos dos versículos habla de 4 generaciones de creyentes, de personas. Pablo, Timoteo, hombres y mujeres idóneos para enseñar a su vez a otros. Así que si tú eres miembro de Centro de Vida Lomas o de cualquiera de las iglesias afiliadas a Centro de Vida Lomas, toma en serio primeramente el que tú seas un discípulo del Señor Jesús y toma en serio el hacer discípulos para poder dejar una huella que trascienda a las generaciones que correrán con la visión de la casa. Y el último punto, y el más importante, el mayor legado que hemos recibido tú y yo es la propia persona del Señor Jesucristo. Podremos tener la mejor iglesia a nivel de edificio, podremos tener los mejores programas, desarrollar diversos ministerios, pero si el Señor Jesucristo no es el centro de la vida de la iglesia, de nuestra vida personal, de nuestro trabajo, de nuestra familia y de nuestras relaciones, en realidad no habrá un legado eterno. Llegará a consumirse lo que hayamos edificado con nuestros propios recursos y nuestros propios criterios. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único legado que trasciende las vidas de los seres humanos es Jesucristo en el corazón y en el carácter de cada uno de los hijos de Dios. Estamos en aprendizaje y seguiremos aprendiendo más. No solo se trata de tener un corazón para Dios, hay que tenerlo limpio, hay que ser obedientes. El legado de Cristo en nuestro carácter es el legado que trasciende. Estamos llegando al final de esta lección. La conclusión es, te comprometes tú como cristiano, como hijo de Dios, a que tu vida deje un legado que trascienda, que tu propia vida, al ser transformada por la palabra de Dios y empoderada por el Espíritu Santo, forme y conforme un legado a las siguientes generaciones. Que seamos parte de una iglesia viva,
de una familia espiritual apasionada por Cristo. Así como hemos recibido un legado, que hoy lo estemos viviendo y que lo proyectemos hacia el futuro. Dice por último Colosenses 1, 27 y 28, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por el legado que recibimos del hermano Wayne Myers, de los pastores aceros. Gracias por el legado vivo del cual formamos, Padre, parte el día de hoy. Señor, que a través del ejemplo de ellos y de lo que vemos en tu palabra, Señor Jesús, podamos dejar un legado a los que vienen detrás de nosotros. Gracias, Señor, porque en este 2026, si tú lo permites, cumpliremos 40 años. Y te damos gracias por todos los que han sembrado en Centro de Vida Lomas a lo largo de su historia. Gracias, Padre. Declaramos que tú seguirás siendo Cristo el fundamento de nuestra iglesia, el sostén de nuestra iglesia, el modelo de nuestra iglesia. Y que cada uno de nosotros podamos vivir en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón y en una cercanía absoluta, total, diaria con tu Santo Espíritu. Señor, que el 2026 se extienda tu reino en los ámbitos de influencia de cada uno de tus hijos en Centro de Vida Lomas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.